Pues efectivamente, hermanos, estaremos mirando la vida de Cristo. Y hemos comenzado con este comienzo de su vida aquí en la tierra. Que como ustedes ven, fue un comienzo fuerte. La forma en que Él no solamente nació, sino los primeros tiempos que vinieron después. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos conocer los pasos de Cristo? ¿Por qué queremos saber exactamente lo que Cristo hizo? Y no creo que debe ser solamente ni por curiosidad, ni tan siquiera por conocimiento. Debe ser con un propósito más importante. Dice allí 1 Corintios 11, el versículo 1. Sed imitadores de mí, ahí está hablando Pablo, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y qué lindo es, hermanos, que cada uno de nosotros como cristianos pudiéramos decirle eso a otras personas. Traten de seguir mi ejemplo, el ejemplo que yo les doy, así como yo intento y trato de seguir el ejemplo de Jesucristo. Así que si queremos conocer la vida de Cristo y cómo Él anduvo y qué fue lo que Él hizo y cómo Él vivió, es porque queremos imitarle, queremos seguir sus pasos. Eso es verdadero cristianismo. Por eso hablábamos y decíamos el domingo pasado que un cristiano radical es lo mejor que hay. No es lo mismo que un musulmán radical. Un cristiano radical es que radicalmente quiere ser como Cristo, quiere seguir los pasos de Cristo. Por consiguiente, ama, perdona, ayuda al necesitado, ama al enemigo. Si le dan en una mejilla, vuelve la otra. Ese es un cristiano radical. Y ese radicalismo es bueno. Por eso queremos saber, y por eso vamos a estar estudiando, ¿qué hizo Cristo? Ahí en Mateo capítulo 2 se estudia esta primera etapa de su nacimiento relativo a aquellos magos que vinieron del oriente, desde el versículo 1 al versículo 12. No lo vamos a leer porque prácticamente ya se leyó en gran parte durante el drama. Pero vemos a estos hombres, aquellos magos que vinieron a Jerusalén buscando por el rey de los judíos. Ellos sabían que había nacido porque de una manera especial una estrella había salido en el espacio, una estrella especial, algo que ellos conocían, que se trataba del Mesías, y venían buscando al rey. Sabían que esa era la profecía que se estaba cumpliendo. Llegaron a Jerusalén, preguntaron nada más que nada menos que al rey. El rey quedó turbado, lógicamente, de qué se trata, cómo que un rey ha nacido, el rey soy yo, y todo esto, y buscaron a aquellos escribas y para saber exactamente lo que decía las profecías acerca del Mesías, dónde iban a nacer, y ahí estaba escrito que iban a nacer en Belén de Judea. Y todo esto aconteció, los magos siguieron indagando, vieron la estrella, siguieron y tuvieron la gran experiencia de ver a María, ver a José, pero sobre todo ver al niño Jesús. Dice que allí ellos le adoraron, le abrieron sus tesoros y ofrecieron lo que traían, sus presentes, sus regalos fueron oro, incienso y mirra. Pero también vimos que ellos fueron avisados de que no regresaran por el mismo camino, por Herodes, porque Herodes iba o pretendía matar a aquel rey que supuestamente él pensaba le iba a quitar su trono, porque era un rey nacido y pensó que él era el rey. Así que estos personajes interesantes de los magos del oriente, los cuales las tradiciones han aumentado muchas cosas, que si eran 3, le pusieron hasta nombres, inclusive generalmente aparecen en los nacimientos. Sabemos en la Biblia que no fue ningún nacimiento, porque dice la palabra que ellos llegaron a la casa, a una casa donde ya estaba el niño. Quiere decir que ya el niño estaría mayorcito, etcétera. Y vemos, y también dice que eran reyes. En ningún lugar en la Biblia dice que eran reyes, eran magos, no reyes. Y todos los estudiosos apuntan a que venían y tenían el conocimiento de aquellos magos que estuvieron con Daniel cuando el cautiverio.
Recuerdan Daniel con Nabucodonosor, los magos, que él era uno de ellos, y aquellos conocedores y sabios. Todos piensan que aquellos descendientes de aquellos y todo aquel conocimiento que quedó en la antigua Babilonia, en el oriente, pues todo este conocimiento estaba en ellos. Eran hombres sabios, eran hombres estudiosos de las estrellas y todo eso, y pudieron conocer y recibir este mensaje. Y con esas profecías sabían que el rey iba a nacer y venían buscando, y tuvieron aquella maravillosa experiencia en el cual no solamente lo pudieron ver, sino que lo adoraron, dice la palabra de Dios. Se inclinaron ante ellos humildemente y ofrecieron a ese Señor sus tesoros. Y definitivamente desde el principio de la vida de nuestro Señor Jesús estuvo la adoración y estuvo también el cuidado del Señor, así que del Padre hacia el Hijo. Así que así comienza este caminar de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Así comienza la vida encarnada. Y vamos a ver en esta primera etapa que el Señor, definitivamente siendo un niño, primero un bebé, después un niño, necesitó protección. Y la primera pregunta es: ¿cómo el Señor, Jehová, Hijo, el Hijo de Dios, va a necesitar protección si Él lo tiene todo? Pero lo cierto es que así fue. Y vamos a ver los versículos 13 al 15, ahí en Mateo capítulo 2. Donde dice: después que partieron ellos, y estamos hablando cuando dejaron Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho del Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Así que cuando los magos salieron de Belén, ya después que adoraron y regresaron por otro camino, después que partieron, es que viene este ángel con una nueva revelación a José. Y está hablando aquí de protección al niño Jesús. Y es increíble, de verdad que por eso lo hicimos en forma de pregunta: ¿cómo es posible que el Dios mismo necesitara protección, siendo Él el creador de todo? Y recordemos esta realidad, y para eso hay muchos textos, ¿no? Pero escogí ese que está en Juan 1 al 3, hablando de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cómo dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que el creador de todas las cosas, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, este Dios maravilloso, nuestro Señor, creó todo. Resulta que ahora está necesitando protección en su carne, siendo un niño. Creo que alguien lo explica tan lindo. Lo que Él hizo por nosotros está en Filipenses 2, 5 al 8. Es el apóstol Pablo hablando de cómo debemos ser nosotros, los cristianos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que este Dios creador que siempre existió, en el cual están hechas todas las cosas que existen, todas las leyes naturales, físicas, matemáticas, etcétera, todas las leyes, todo el universo, todo estuvo en sus manos como creador. Él se despojó de esa condición por amor a nosotros, se hizo siervo y ahora es un niño encarnado, es un niño que necesita protección, y comienza este caminar maravilloso aquí en la tierra que vamos a estar estudiando y vamos a estar analizando aquí en la iglesia, en el culto, en estas predicaciones. Ahora, ¿cómo fue que este niño expuesto al peligro, que vino
a morir por nosotros, que vino a entregar su vida con nosotros, ¿cómo fue que fue realmente protegido? ¿Cómo realmente Dios protegió a ese hijo suyo aquí en la tierra? Ahí en el versículo 13 vemos que Dios apareció a alguien. ¿A quién fue? Perdón, el ángel apareció a quién? A José. José vino a ser su padre adoptivo. Y en este momento está tomando responsabilidad de proteger y cuidar a Jesús. En esta pareja tan interesante de María y José, María tuvo una responsabilidad maravillosa que fue la de tener al niño, por ser mujer. Y para cumplir la profecía debía de ser virgen. Así que una mujer virgen concibió del Espíritu Santo, tuvo al niño. Esa fue su función. Pero José también tuvo su función. La función del hombre, la función del esposo, la función del padre adoptivo. Y está aquí el ángel diciéndole, corresponde a ti ahora tomar esa responsabilidad y cuidar del niño. Y aquí en el versículo 13 que vemos, hay 4 verbos, 4 acciones que él debe hacer. Dice, levantarse, tomar al niño y a la madre. Dice, huir a Egipto y permanecer allí hasta que el peligro pase. Así que eran 4 cosas. Tenía que levantarse, tenía que tomar al niño, tenía que huir a Egipto y tenía que permanecer allí. 4 cosas que él debía de hacer para proteger. Y eran cosas que Dios el Padre está mandando a José, el padre adoptivo, padre humano aquí en la tierra, para que cuide a su hijo, para que cuide a aquel que está haciendo bendición aquí a este mundo, que vino a hacer lo que el Padre mismo le envió a hacer. Así que tuvo que hacer estos pasos. Ahora, ¿cómo se pudiera aplicar eso a nosotros si ya Jesús no necesita protección? ¿Verdad que no necesita protección Jesús? Miren, ese niño es historia. Ese niño creció. Ese niño se hizo hombre. Ese niño murió en la cruz por nuestros pecados. Pero hermanos, ahí tampoco quedó. También eso es historia. El niño de Belén es historia y el Cristo de la cruz es historia. El Cristo presente no es un Cristo clavado en ninguna cruz. La Biblia dice que al tercer día, ¿qué hizo Jesús? Después de haberlo enterrado, bueno, no enterrado, lo metieron en la tumba, resucitó de entre los muertos. Ese es el Cristo presente, resucitado y vivo a la diestra del Padre. En la gloria que dejó para venir al mundo, la volvió a tomar y ahora reina para siempre. Amén. Así que no es el niño que necesita protección. Eso es historia, eso es pasado. Es el Hijo de Dios poderoso que nos puede, ¿qué cosa? Proteger a nosotros. Y él no necesita ser protegido de ningún hombre, ni de José ni de nadie. Ahora nosotros necesitamos de él. Ahora, para mí fue interesante que José tuvo que hacer 4 cosas para proteger a Jesús como su hijo adoptivo. Y nosotros también tenemos que hacer 4 cosas para recibir la protección y el cuidado de nuestro Señor. 4 cosas. 4 acciones que son las que evidencian, que demuestran lo que es fe. Dice la Biblia que la fe no es algo de palabras, es de acción. Es una fe que conlleva obras, que conlleva acciones específicas. Y dice, la palabra nos enseña que lo primero que debe hacer una persona es reconocer que es pecador. Lo segundo que debe hacer es confesar y arrepentirse de esos pecados. Y lo tercero es declarar con su boca que Jesús es el Señor. Y lo cuarto es obedecer y tener una vida nueva en Cristo Jesús. 4 cosas. Para que ese Jesús nos proteja y nos salve de nuestra condición pecadora. Así que en el plan de Dios, proteger a sus hijos, humanamente hablando ahora como un niño, utilizó a José. Ahora el Padre, para perdonar nuestros pecados, utiliza ahora a su propio Hijo para que nosotros, tomando esta fe, recibamos esa gran bendición. Así que vemos al Padre aquí cuidando los primeros pasos del Señor que tienen para nosotros también significado. ¿De qué otra manera el Padre tuvo cuidado de su Hijo Jesús? Y para mí esto fue interesante.
realmente cuando estaba estudiando este mensaje me acordé de un estudio que vi por la televisión de un predicador que a mí me encanta, se llama Hal Lindsey. Y él hizo un comentario en la cual yo nunca había pensado y lo voy a compartir con ustedes. Y es con relación a los tesoros y las ofrendas, los presentes que trajeron los magos. Oro, incienso y mirra. Y definitivamente sí, estoy convencido de que tiene su significado, como se narró hoy en el drama, de lo que significa el oro, el reinado, la mirra, todas estas cosas, pueden tener su significado teológico y muy bello. Ahora, yo realmente acepto lo que este hermano dijo por la televisión. Y es que lo más importante fue que eran tesoros, eran cosas valiosas. Y yo me pregunto, ¿qué hizo José y María con todo eso? ¿Qué hizo con el oro? ¿Lo invirtió en la bolsa de valores? ¿Lo puso en una cuenta para cuando Jesús estudiara en la universidad? Eran cosas de valor. Las tres cosas eran cosas de mucho, mucho valor. Y este hombre dice, de ahí salió todos los recursos que José necesitó, siendo un carpintero, un hombre pobre, para arrancar ahora con María y con el niño, nada más menos que hacer un viaje a Egipto. Toda la travesía, todos los gastos y todos los costos de ese viaje. Todo el tiempo que tuvo que estar en Egipto esperando por la muerte de Herodes, antes de regresar y seguir trabajando y llevando su vida. ¿De dónde salió eso? Y este hombre dijo, salió precisamente de ahí. Y yo me puse a pensar y dije, wow, mira que había oído la historia de los magos, y nunca se me había ocurrido pensar esto. Y lo veo muy práctico, lo veo real. Creo que tiene base, creo que tiene sentido. Porque déjenme decirles, hermanos, ¿de dónde salió esos recursos? De hombres, no sé si eran 3 o 4 o 5, eran 3 presentes. ¿Okay? Eso de los 3 reyes magos, eso es tradición. En ningún lugar en la Biblia dice que eran 3. Eran 3 presentes, oro, incienso y mirra. ¿Cuántos magos eran? ¿Quién sabe? A lo mejor eran 4, a lo mejor eran 6, a lo mejor eran 2. ¿De dónde salieron estos presentes? De hombres que vinieron a hacer ¿qué cosa? Adorar al Señor y presentaron sus presentes. Miren, hermanos, los verdaderos adoradores, eso es lo que hacen delante de la presencia de Dios. Traen sus presentes, algo que Dios mismo se los dio, que es nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos. Venimos en adoración y los entregamos al Señor para la obra del Señor. Así que desde este momento, ya la obra de Dios, el plan de Dios está funcionando con los recursos económicos que verdaderos adoradores trajeron al Señor. ¿Tiene sentido eso? Bueno, es que yo lo veo claro en la Biblia. Hermanos, eso no ha cambiado. Queremos servir al Señor, queremos hacer la obra del Señor. ¿De dónde salen esos recursos? De adoradores. Que en ese espíritu de adoración, no por compromiso, no por ganar bendiciones o porque lo que sea, que ahora tristemente muchos predicadores se hacen ricos quitándole dinero a la gente y prometiendo bendiciones. Prácticamente lo que están es vendiendo bendiciones. No, adoradores que en el Espíritu de Dios vienen y dan al Señor su adoración de una manera constante y sonante. Y de ahí salen los recursos para la obra de Dios. Y así fue que José y María, bueno, en este caso José, fue a quien Dios dio la responsabilidad. Tuvo los recursos y pudo llevar al niño, llevarlo a un lugar donde estuviera seguro y protegido. Y dice que estuvo allí hasta la muerte de quienes procuraban matarle. Yo bien marqué en este texto la palabra muerte, hasta la muerte de aquellos que procuraron matarle. Porque déjenme decirle, por siglos y milenios, muchos han tratado de eliminar a Dios y eliminar a Cristo de la historia. Pero estoy hablando siglos y siglos de personas, de sistemas políticos, etcétera, que han dicho, aquí se acabó la religión cristiana, aquí Cristo se murió. ¿Sabes qué? Ellos son los que murieron.
De los nombres de esa gente hay que saber mucha historia para acordarse quiénes fueron. Pero el nombre de Jesús sigue presente. Amén. Quiere decir que mueren. Los enemigos de la palabra mueren y terminan. Pero la palabra de Dios y el Señor permanece. Porque es verdad. Y aquí pasó. Aquí pasó. Así que Herodes, al fin de cuentas, se murió. Y después los que han querido seguir y haciendo la guerra al Señor y la guerra al cristianismo verdadero han muerto, siguen quedando atrás y la obra permanece, nuestro Señor permanece. Y así pasó, y estuvo en Egipto, y es que él murió. Y dice Oseas 11:1, hace la profecía de que efectivamente estuvo en Egipto, por eso lo menciona en el versículo 15, para que se cumpliera la profecía. Así que completamente los detalles de la vida de Cristo, en detalle, hermanos, están referidos en las profecías. Oí también un programa por televisión que me interesó bastante acerca de Notre Dame. Miren, ¿saben cuándo piensan que las profecías de Notre Dame se cumplen? Cuando pasa algo y dice, oye, yo creo que esto se parece a algo que él dijo. Buscan ahí, es todo tan ambiguo, tan lleno de palabras extrañas. Entonces dicen, mira, esto debe ser la Segunda Guerra Mundial. Esto debe ser aquello, porque ni tiene fecha, ni tiene nombre, ni tiene nada. Todo es algo general. Y algo tiene que parecerse al futuro. O sea, de 1000 cosas que dijo, se cumplieron 10 que se parecen y dicen, mira, lo profetizó. ¿Sabe que con Cristo fue totalmente y 100% distinto? Porque el Señor fue profetizado de qué familia iban a nacer. Fue profetizado en qué pueblecito iban a nacer. Fue profetizado dónde iba a crecer. Fue profetizado que tuvo que ir a Egipto para huir. Fue profetizado el tipo de ministerio que iba a tener y los milagros que iba a hacer. Fue profetizada la forma en que iba a morir antes de que esa forma existiera. La crucifixión fue un invento romano. Y cuando se habló de levantar a Cristo en el madero en el Antiguo Testamento, ni existía, no sé qué existiría de romano, pero no el Imperio Romano. Quiere decir que la forma en que murió, que lo enterraron en un sepulcro que no había sido usado de un rico, que resucitaría el tercer día. Hermanos, en detalle está la vida de Cristo profetizada. Quiere decir que la palabra de Dios, igual que se cumplió ahora cuando fue el niño para Egipto, es precisa, es maravillosa, se ha cumplido hasta ahora. ¿Y qué me hace a mí sentir entonces cómodo? Que lo que está por cumplirse también se va a cumplir. Porque no ha fallado una vez. Una vez no ha fallado. Las cosas que no se han cumplido todavía de las profecías es porque todavía no están listas para que se cumplan. Por consiguiente, con toda fe y con toda confianza, podemos estar seguros de que esta palabra de Dios es maravillosa. Así que la vida de Cristo, su nacimiento, toda su vida, su muerte, su resurrección, ¿y qué falta ahí? Su segunda venida, que es lo que aún no ha pasado, está escrito. Estaba escrito y sigue escrito, y nosotros podemos ahí de esa manera decir, bendito sea el Señor. Ahora, todo este plan de Dios, todo este proceso difícil para el Señor, es tan difícil que es incomprensible. No hay manera que alguien pueda explicar lo que significó a un creador coexistente con el Padre y con el Espíritu por la eternidad, convertirse y nacer como una de sus criaturas. Eso está por encima de cualquier razonamiento lógico humano. Va más allá. Va más allá que un veterinario, como veo uno aquí, se convierte en un perrito. O que un carpintero se convierta en un banco. Algo que él mismo hizo con sus manos, que fue el ser humano. El nacer de una virgen y convertirse en eso va más allá. Ahora, ¿cuál fue el plan y por qué está todo esto ahí? Y es el corazón de Dios de querer salvar algo que ama. Para querer salvar algo que ama, hizo todo esto.
hizo que su Hijo Cristo viniera a este mundo. Algo que Él ama, que somos tú y yo, violó su ley. Y al violar su ley fuimos condenados por la ley de Dios. Pero eso no disminuyó ni en un poquito sí el amor de Dios por nosotros. Al contrario. Bueno, no se puede decir aumentar. ¿Cómo vas a aumentar ya lo que es máximo? No, pero vamos a decir, hizo algo. Nuestro pecado provocó en el amor de Dios que hiciera semejantes cosas por nosotros. Ahora, yo tratando, y déjeme decirle, preparando este mensaje el miércoles, yo estaba tratando de pensar cómo Dios nos ve a nosotros como hijos, siendo ya padres y siendo abuelos, de hacer todo esto por nosotros. Y pensando en lo que nosotros padres que estamos aquí y madres somos capaces de hacer por nuestros hijos, ¿verdad que sí? Somos capaces de sacrificarnos por nuestros hijos. Muchos de nosotros quizás estarían dispuestos a morir por uno de nuestros hijos, darle nuestra sangre, lo que sea. Les amamos. Y siendo humanos tenemos ese sentimiento. Pero decimos, ¿cómo poder hacer algo por un hijo que no conocemos, que aún no ha nacido? Y nosotros, en ese sentido, Dios tiene una gran ventaja sobre nosotros. Y yo me quedé analizando en esto y decía, wow, yo no puedo pensar qué yo podría hacer por alguno de mis hijos que aún no haya nacido, pero que ya yo lo conozca. Sé cómo se llama, sé cómo va a ser, sé qué va a pasar por él. Aún no ha nacido, pero ya yo tengo todo ese conocimiento. ¿Qué haría yo por ese hijo? Lo mismo que haría por él ahora que nació y que vive, ¿verdad que sí? Ahora, eso que no puede pasar con nosotros porque no podemos saber lo que no ha nacido todavía, Dios sí lo sabe. Así que cuando Él mandó a su Hijo a morir en esta cruz y venir a esta tierra y morir por nosotros, ya nos conocía por nombres a cada uno de nosotros. Y sabía que íbamos a ser sus hijos. Así que no estaba hablando de enviar al mundo por gente desconocida que aún no ha nacido, nosotros. Porque Él es Dios. Él ve todo, Él ve el futuro, Él es eterno, Él lo sabe todo. Él sabía ya que yo iba a nacer, Él sabía mi nombre, Él sabía que yo le iba a aceptar un día, usando mi libre albedrío, que yo un día le iba a aceptar y por consiguiente Él me predestinó, Él me llamó, Él me preparó un lugar y mandó a su Hijo a morir por mí. Por mí, por nombre y apellido, y por ti también, mi hermano. Esa es la bendición preciosa de lo que fue capaz de hacer Dios por nosotros. Y a enviar a su Hijo a caminar este camino humano. Y sabemos lo que hemos estudiado un poco, cómo fue el caminar de Cristo. No solamente fue humilde y fue pobre. No solamente fue mal entendido y despreciado. Fue abandonado por todos sus discípulos. Fue traicionado por uno de ellos. Fue negado por otro. Y lo peor, su propio padre lo abandonó en la cruz. Al punto que él tuvo que gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando el Padre abandonó a Cristo en la cruz, estaba haciéndole pagar el precio del pecado que Él no cometió. Él no merecía eso de Dios, del Padre. ¿Verdad que no merecía eso, Cristo? ¿Quién lo merecía? Nosotros. Pero ahí Él recibió ese castigo. Así que por amor a nosotros, para darnos la mano, pero ya estábamos allá abajo, estábamos perdidos porque pecamos, todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo la condenación del pecado, bajo la ley de Dios. Y ahí Dios nos dio la mano y nos perdonó por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si Él nos da la mano y nos perdona, violando su propia ley sin que nadie paga por eso, sería un Dios injusto. Pero como Él es un Dios justo y maravilloso, primero Él mandó a su Hijo, el Hijo murió por nosotros, pagó por nosotros, y ahora Él dice, si tú crees y quieres, ¿recuerdas las 4 cosas? Reconocimiento de pecado, confesión y arrepentimiento, declaración de que Cristo es el Rey y obedecerle. Cuando hacemos estas cosas, ponemos la fe en Él, fe verdadera, Él nos levanta, nos saca de allí.
Ese es su amor y esa fue su acción. Ahora es increíble lo que pasó históricamente en aquel momento y cómo tanto amor de Dios y tanta acción de Dios trajo tanta maldad y una reacción tan negativa en el mundo de los enemigos de Cristo. Y vamos a ver esta maldad ahí en los versículos 16 al 18 y es una historia muy conocida también. Cómo continúa la historia esta de los magos. Entonces Herodes, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo en que había inquirido de los magos. Entonces, una vez más la profecía, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Así que esto está escrito en poesía, pero habla proféticamente, fue escrito por Jeremías, acerca de lo que pasó, esta triste realidad de un hombre lleno de celos y lleno de maldad y lleno de pecado. Intentó hacer pensando que Jesucristo iba a hacer peligrar su trono, que había nacido un rey que lo iba a ocupar su lugar. Así que, ¿qué está pasando aquí? Como yo lo veo, hermano, como yo puedo interpretar, y honestamente, muchas maldades que no solamente vemos en la historia pasada, sino en la historia presente. Y lo que se está viviendo en estos días, hermanos, vemos que esta cosa que pasó en aquella época no ha cambiado. Y las imágenes que ponen por la televisión, que las censuran lógicamente porque serían demasiado fuertes, asesinando, degollando hombres, mujeres y niños en nombre de una religión, y haciendo todo esto, cuando vemos lo que hizo Herodes de matar a todos aquellos niños, lo que están haciendo esta gente en estos días, la única respuesta que yo puedo encontrar de eso es que detrás de eso hay una maldad que va por encima de la comprensión humana. Y esa maldad proviene de un ser que tiene un nombre, Satanás. Y yo estoy totalmente convencido de que todas esas expresiones terribles de tanta maldad y tanto abuso y tanto crimen, exterminio, sabemos que se han exterminado por millones de personas en la Segunda Guerra Mundial y después con el pueblo judío, con pueblos cristianos y con tantas cosas que han ocurrido, y uno dice, ¿cómo es posible tanta maldad? La explicación que yo le doy a eso es este ser de maldad que está detrás de todo eso. Y estoy convencido de que este personaje Satanás se vio muy amenazado con el nacimiento de Cristo. Mucho más amenazado que Herodes. Porque lo cierto es que Herodes era un rey puesto por los romanos. No era un rey legítimo a los ojos del plan de Dios, porque sabemos que el reinado en Israel provenía de la descendencia de David. Recordemos eso, ¿verdad? De la tribu de Judá, descendientes de David. Herodes ni era de la tribu de Judá, ni era descendiente de David. Por consiguiente, sabía que estaba ocupando un lugar allí puesto por los hombres, no por Dios. Y qué coincidencia que que sí va a nacer, sí es descendiente de Judá. Humanamente hablando, porque tanto José como María, los dos descendían de la tribu de Judá y los dos eran de la familia de David. Así que humanamente hablando, Jesús carnalmente tenía más derecho al trono bíblicamente que el mismo Herodes. Así que todo esto, vamos a decir que llenó la cabeza de Herodes de decir, me van a quitar el trono, así que a cortarle la cabeza a todos los niños, como que los magos no me informaron. No lo puedo matar a él, así que voy a matar a todos, a ver si entre el grupo liquido también a este rey. Les digo que Satanás todavía se las vio más fuertes. Déjenme explicarle por qué. El infierno y la condenación eterna
es para todos aquellos que han pecado. ¿Y quiénes han pecado? Los primeros que pecaron no fueron los hombres. Los primeros que pecaron fue Satanás y todas sus huestes de demonios. Así que el infierno ya está hecho para esta gente, seres espirituales. Ahora, cuando el hombre peca, entra también en ese grupo. Ellos pecaron y el hombre peca. Por consiguiente, toda esa condenación eterna que estaba reservada para Satanás y su gente, ahora también está incluido ahí todo hombre, porque todos pecamos. Ahora, en este plan y misericordia de Dios por el hombre, ahora no me pregunten a mí por qué Cristo no murió por Satanás. No me pregunten eso, por favor, porque la respuesta va a ser bien sencilla. No tengo la más mínima idea. El plan de Dios no es para los demonios ni es para Satanás. El plan de Dios de Cristo es para el hombre. Cuando digo hombre, hombre y mujer, ser humano. Por eso fue que Cristo se hizo hombre. Para morir como hombre por los hombres. Y recibir el castigo de los hombres. Y entonces Satanás, ¿qué dice aquí? Wow, me dejaron solo aquí otra vez. Es un plan para salvar a toda esta gente, que por cierto fui yo con mi astucia. ¿Recuerdan a Adán y Eva, no? Que nos engañé, que se dejaron engañar. Así que todo el plan de Satanás estuvo ahí desde el principio. Sabemos eso, ¿verdad? Está en la historia de la Biblia. Y provocó y logró engañar, y aquella gente pecaron y desobedecieron a Dios, y ahora eso fue una victoria del diablo, porque ahora estoy yo perdido, pero ellos también se van conmigo para el hueco. Cuando digo hueco, digo la perdición eterna. Pero ahora viene este plan de Dios, donde Él no está incluido, ni Él ni toda su gente. ¿Creen que esté contento? No solamente no está contento porque no está incluido, creo yo, mi punto de vista, es porque se ha dado un paso más en la historia, en el plan profético de Dios para su final. Porque para que Cristo venga otra vez, haga juicio y mande a Satanás y a todos los que no acepten a Cristo a la perdición eterna, tenía que pasar esto primero. ¿Sí o no? Tenía que Cristo nacer de la Virgen, tenía que vivir sin pecado, tenía que morir. Así que el diablo será diablo, pero de bobo no tiene nada. Y conoce la palabra. ¿Creen ustedes que el diablo conoce la palabra o no la conoce la palabra? Conoce la palabra. Por consiguiente, un paréntesis. Vamos a la Biblia no solamente para tener conocimiento de la palabra, sino para meditarla y vivirla. Amén. Porque si estudiamos para conocerla, estamos nada más que haciendo lo mismo que hizo el diablo. Es lo mismo que hizo el diablo. Y si yo la conozco y no la practico, mejor es que ni lo hubiera conocido. Sí, porque entonces ahora soy doblemente desobediente. Bien. Así que el diablo, viendo ahora lo que ha pasado, que Cristo, que el Hijo de Dios nació, él lo sabía. Ustedes recuerden que la gente no sabían que eran Cristo. Recuerden aquello. Tú serás un profeta, serás un maestro. Pero ¿se acuerdan de aquel endemoniado, los demonios, cuando vieron a Cristo, que dijeron? ¡Ese es el Hijo de Dios! Ellos sí lo conocían. Porque son seres espirituales y reconocieron que Cristo era el Hijo de Dios. Así que el Satanás, viendo en este momento de la historia que Cristo, que el Hijo de Dios nació, tiene un nombre, se llama Jesús. Wow, nace en Belén, claro, si es lo que estaba profetizado. Él sabe que va a morir los pecados, él sabe, todo eso sabe, se me está acabando el tiempo ya. Porque después de esto viene la era de la iglesia y después viene Jesús en su segunda venida. Y vamos a ser echados todos en el lago de fuego ardiendo, según dice la Biblia. Los que no acepten a Cristo, más Satanás y toda su gente. Así que él está, valga la redundancia, el diablo está endiablado. Y mueve a su gente en contra del Hijo de Dios. En contra de Jesucristo, en contra del plan de Dios. Por consiguiente, hermanos, el hecho de que esto fue profetizado no significa que fue lo que Dios quiso hacer. La palabra de Dios profetiza cosas que van a pasar. Pero ese no era el plan de Dios, ese fue el plan de Satanás. Ahora, Dios lo sabía que iba a pasar, Dios de alguna manera lo permitió. Esa es otra pregunta que no me hagan, por favor. Pero Dios lo permitió y lo cierto es que Dios lo sabía y por eso está profetizado.
Y eso es lo que está pasando. Ahora, lo precioso de esta historia es que todo esa maldad, todo ese crimen y todo eso para eliminar a Jesús, ¿qué pasó? No funcionó. Porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Que Él puede usar a todas sus huestes de demonios. Puede ocupar el corazón y la mente de hombres malvados. Que es lo que está ocurriendo hoy en este mundo. Y hacer todo el mal que se está haciendo hoy en este mundo. Pero en medio de esta circunstancia, igual que pasó en aquella terrible circunstancia cuando mataron a aquellos niños, nosotros podemos estar tranquilos y confiados que esos también pasarán, como Herodes pasó. Y Cristo va a seguir con su pueblo. Y las promesas van a seguir ahí. Porque así fue. Cristo continuó. No lo pudieron eliminar, ni aunque era un niñito, no era un bebé ya, era un niño, pero se calcula que tenía quizás cerca de 2 años. Porque si mandó a matar de 2 años para abajo, y recuerden esto, cuando los magos llegaron allí, era la estrella de cuando Cristo nació. Así que vieron la estrella, nació el rey, vamos a salir. Así que tuvieron todo ese viaje. No sé cuánto tiempo pasó, pero pasarían meses en aquella época. Preparar la caravana, preparar todo aquello, buscar el oro, buscar el mirra, el incienso, todo aquello. Llevó tiempo. Así que aquella estrella estaba allí desde que Cristo nació. Y ahora ellos están siguiendo esa estrella. Así que pasó el tiempo. Y ahora cuando llegan ya no está en el pesebre. Vuelvo a repetir, eso está muy bonito. Y yo soy de los que pongo pesebres en mi casa y todo eso. Pero eso no es histórico. Los magos no llegaron al pesebre. Llegaron a una casa. Ya había pasado más de 1 año. Y ahora ese niño el Señor está protegiendo. Está comenzando esos pasos que nosotros podemos imitar para que lo maravilloso continúe. Y concluimos ahí con los versículos 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, y aquí está, este es el texto que yo le dije que había subrayado, está aquí, la palabra. Porque después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Así que sigue y comienza ahora una nueva etapa en la vida del Señor Jesús. Una nueva etapa. Ahora, bueno, va a pasar un acontecimiento con los 12 años, pero fuera de ese acontecimiento de con 12 añitos, no hay más nada de este periodo de la vida de Cristo hasta que ya fue adulto y cumplió sus 30 años, que fue llamado para ser bautizado, ser tentado y comenzar su ministerio. Y continuó la historia. La historia maravillosa de Cristo caminando en este mundo continuó. Y hermanos, podemos decir que aquellos que igualmente tomamos la decisión de poner toda nuestra fe en Jesucristo, una fe verdadera, reconocer que somos pecadores, confesarlo, arrepentidos delante de Dios, declararlo nuestro Señor y obedecerle, tomando ese paso, las fuerzas del enemigo nos van a hacer guerra. La vida cristiana no es fácil. Las tentaciones van a ser peores. Los obstáculos van a estar allí. Pero hermanos, igual que Herodes murió, y pude subrayar yo en mi Biblia ahí, y se murió. En el nombre del Señor podemos decir, y todo eso va a quedar atrás. La victoria es del Cristo Jesús. Podemos caminar confiados, buscar esos pasos preciosos del Maestro.
porque creo que he repetido esto muchas veces, pero es algo que siempre he tenido en mi corazón y es reconocer que lo principal que vino Jesús a hacer fue morir por nosotros. Amén. Morir y resucitar. Pero siempre hago hincapié, no fue lo único. No fue lo único. Fue lo más importante, sí. Fue el objetivo principal, sí. Pero ahí está su ministerio, 3 años. Ahí están sus parábolas, están sus enseñanzas. Está su ejemplo. Quiere decir que eso fue parte o es parte del propósito de Dios, de que Cristo vino a esta tierra. Para poder nosotros decir, quiero ser como Cristo, como decía el apóstol Pablo, quiero llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Cómo yo puedo llegar a la plenitud de Cristo y ser como Cristo si no sé cómo fue Cristo ni cómo vivió Cristo? Pero yo no puedo decir eso, porque está escrito, están los evangelios, hay 4 evangelios que narran cómo fue su pensar, cómo fue su actitud, cómo reaccionó ante el dolor, cómo reaccionó ante los pecadores, cómo reaccionó ante lo mal hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí no para que tengamos conocimiento y veamos la vida de Cristo y digamos, ¡ay, qué vida más linda! No se trata de eso. Se trata de ver su ejemplo para imitarle. Ver cómo caminó para nosotros seguir sus pasos. Para eso están los evangelios escritos, para eso está su vida. Para eso es que hemos hecho esta serie de mensajes. Y doy gracias a Dios por los hermanos que visualmente nos van a ayudar para recordar cómo Cristo caminó. Y no para emocionarnos y poder decir, wow, qué gran hombre fue Cristo, sino poder reconocer que es un ejemplo que debemos de imitar. Y efectivamente, en la vida y en esta primera etapa de Cristo, tuvo un lugar muy importante María, que fue la quien lo trajo al mundo. Tuvo un lugar muy importante José, fue quien lo protegió, quien los llevó. Tuvieron un lugar importante los magos, cuando vinieron con los recursos que hacían falta para seguir adelante la vida de Cristo. Todos estos fueron elementos que fueron parte de esta primera vida de Cristo, de estos primeros pasos de Cristo. Ya daba sus pasos porque no era un bebé, ya estaba caminando, me imagino, como entraron aquí, llevados de la mano de sus padres. Ahora, ya la responsabilidad en este proceso con relación a Cristo, como iglesia de Cristo, no es protegerlo como hizo José, mucho menos tenerlo y parirlo como hizo María, porque eso se ocurrió una sola vez. Pero sí, ser adoradores como lo fueron los magos. Eso sí lo podemos hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? Y cuando yo veo a estos hombres que vinieron, y yo pensando, yo decía a mi esposa hoy, yo vivo en Loganville, y nos cogió tarde un poco para venir para acá. Yo tenía una reunión a las 9:30 y no encontré mi cartera, que estoy sin cartera. Y eso nos hizo demorar un poco y frustrarnos, aunque Ruth me dijo, no permitamos que esa cartera nos quite el gozo de alabar al Señor hoy. Estoy de acuerdo. ¿Okay? Pero salimos tarde y salimos casi a las 9 menos 10, una cosa así, buscando mi cartera y el perro está enfermo y todo aquello, y bueno, nos cogió tarde. Y llegamos aquí a las 9:30 en punto. No hay policía aquí, no. Bueno, el policía no está. Y yo sin licencia. Ay, mi madre. Y eso está grabado. Borra eso ahí, por favor. Y yo decía, wow, media hora más o menos de Loganville aquí, y donde nosotros vivíamos en mi país, que íbamos a pie a la iglesia, era un poquito más, caminando. Y eran cuadras, pero nos metíamos media hora por el reloj. Y ahí no fallaba porque era caminando, ¿no? Media hora para llegar a la iglesia y era caminando. Y aquí es la misma, media hora, pero venimos de Loganville. Y yo pensando ahora, ¿de dónde vinieron estos hombres para adorar a Cristo? Así que venir de Loganville manejando un carro no es big deal. Esta gente se metieron meses por caminos seguramente peligrosos. Tuvieron que, me imagino, que alquilar gente para que los ayudara. No sé la historia, no está en detalle en la Biblia. Pero este gran viaje con aquellos camellos, aquellas cosas desde el oriente, venir
para allá. Y usted dirá, oye, pero este viaje, venir de tan lejos, llegar, ver al niño, alegrarse, porque fue una de las cosas que hicieron. Dice que se llenaron ¿de qué? De gran gozo. Se postraron y ofrecieron, abrieron sus tesoros, dice, y ofrecieron sus presentes. Ofrecieron, recogieron y se fueron. ¿Cuánto tiempo duraría eso? Yo no sé. Pero meses caminando. Y yo digo el privilegio que ellos tuvieron. El privilegio de ver al Señor. El privilegio de adorarlo como hijo de Dios. Y eso es un punto que muchos dicen que Cristo no es Dios. ¿Cómo Cristo va a ser Dios si lo adoran? Y era aceptado la adoración. Lo adoraron y lo ofrecieron presentes. Y hermano, nosotros tenemos ese privilegio todos los domingos. Amén. Porque ¿quién está aquí cuando nos reunimos en su nombre? Es aquí, yo estoy, como dice, con ustedes, yo estoy con vosotros. Cada vez que nos reunimos en el nombre, Él está con nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ya estaré yo en medio de ellos. Así que esa bendición de adorar sí podemos imitar. Sí podemos traer los recursos que se necesitan para hacer la obra de Dios. Y sí podemos cumplir nuestra parte, como ellos la cumplieron. Y la cumplieron bien. María cumplió su papel maravillosamente. José cumplió su papel como padre, adoptivo pero padre. Y los magos como adoradores que trajeron los recursos. Y nosotros podemos seguir también esos pasos en este día. Oremos. Padre, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto porque eres bueno. Y porque tu misericordia es para siempre con nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que en este momento de la historia, de tus primeros pasos en esta tierra, quizás no te podemos imitarte a ti porque eras todavía muy niño, pero podemos imitar a aquellos que estuvieron al lado tuyo. Ayúdanos a ser responsables contigo, como lo fue María, como lo fue José, como lo fueron los magos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a estar cerca de ti. Porque, Señor, este privilegio que tuvieron ellos, también lo tenemos nosotros. Ellos tuvieron el privilegio de protegerte, de tenerte, de adorarte. Y nosotros tenemos el privilegio de adorarte, de obedecerte, de compartir tu palabra con otras personas que no te conocen, obedecer la gran comisión, ser parte de tu iglesia. Qué gran privilegio tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a cumplir también nosotros y exaltar tu nombre con nuestra obediencia. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.